El presidente Trump lanzó esta bomba pasada a la medianoche, hora del este. Dijo que 1,000 misiles están listos, apuntando a la República Islámica de Irán, y que miles más seguirán de inmediato si el gobierno iraní cumple su amenaza, repetida en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en ejercicio de los Estados Unidos de América, en este caso, a mí. Las órdenes ya se han dado, y las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas, dispuestas y capacitadas durante un periodo de 1 año prorrogable para arrasar y destruir por completo todas las zonas de Irán. Alabado sea Alá, esta situación tan absurda. ¿Qué demonios la ha provocado? Puede que vieras ayer que hubo muchas noticias circulando por Axios y otros medios, diciendo que los servicios de inteligencia israelíes habían transmitido una amenaza seria contra la vida del presidente, un posible intento de asesinato procedente de Irán. Al principio me pareció algo curioso, porque, según lo que se informaba, todo encajaba con ese relato. Pero el informe y la afirmación aún no habían sido validados ni verificados por la inteligencia estadounidense. Y eso hizo que se me encendieran todas las alarmas, porque ya está bien documentado que la parte israelí ha estado proporcionando constantemente información al presidente Trump para hacerle creer todo tipo de cosas. Por ejemplo, que oye, vayamos a la guerra con Irán y así resolveremos todos nuestros problemas. ¿Y sabes qué? Aquí va una idea aún mejor. Asesinar a Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, y que sea como lo que pasó en Venezuela. Cogiste a Maduro y lo metiste en la cárcel en Nueva York. Pero oye, esto es incluso mejor. Puedes simplemente matarlo aquí mismo, y todo ese edificio se vendrá abajo, porque ahora están más débiles que nunca en 47 años. ¿Recuerdas todas esas cosas que iban saliendo? Nunca hubo nada de verdad en ellas. Nunca hubo verdad. Ya habían pasado por muchos otros periodos complicados. Esas protestas que hubo en enero eran en realidad de pequeña escala, hasta que intentamos agravarlas de forma considerable, diciendo de manera específica y pública, según nuestro secretario del Tesoro, Scott Bessent, y también algunas fuentes israelíes, que habíamos colapsado literalmente su economía, su rial, su moneda, para intentar destruirla, provocar hiperinflación y que su dinero no valiera nada. Y además también estábamos enviando armas. ¿Te acuerdas de eso? Estábamos moviendo, potencialmente, a algunos kurdos. Al menos lo intentamos, desde el noreste, tratando de moverlos allí para provocar toda esa desestabilización, intentando meter armas entre los manifestantes. Por lo visto, algunos lo consiguieron. Todo eso se le presentó al presidente Trump como algo que funcionaría, pero no funcionó, y ellos no eran tan débiles, y lo demostraron de forma concluyente, gestionaron la situación, y nunca fueron tan débiles. Pero eso fue lo que les dijeron. Así que ahora, cuando los israelíes, al menos según los informes, intentan convencer a Trump de que están tratando de asesinarlo, saben perfectamente que eso va a enfadarlo, que va a despertar su ira, y que eso hará más probable que vuelva a recurrir a operaciones militares. Así que, solo con lo que se informó desde el lado israelí, yo ya era muy suspicaz. Pero, como dije en una publicación en redes sociales ayer, dije, mirad, no necesitáis inteligencia israelí. Solo hacía falta saber leer, porque durante toda la procesión del funeral de Ali Khamenei, que por fin se celebró, el lugar estaba lleno de banderas rojas. Había pancartas, carteles que la gente sostenía en alto, todo tipo de mensajes que decían, apunta a Trump, véngate, cosas así. Bastaba con encender la tele para darse cuenta de que el pueblo iraní estaba fuera de sí. Estaban furiosos y querían venganza por esto. Y tampoco hacía falta ir más lejos que sus propios informes publicados. Aquí, por ejemplo, de la agencia de noticias Fars, citaban una declaración anterior, cuando Sayyid Ali Khamenei aún vivía, en la que decía que el funcionario que duerme sin pensar en vengar al líder mártir debe dudar de su propia conciencia. Eso fue anoche, según la agencia de noticias Fars.
Pero esta mañana hemos descubierto lo que podría ser la razón del enfado del presidente Trump hoy. Mustafa Hamidi jura venganza. Mustafa Hamidi, el hijo, el nuevo líder supremo, promete vengar la muerte de su padre. Así que mirad, en un momento os voy a enseñar algunas de las cosas que ha dicho. Pero antes, es importante, y digo importante ahora mismo, que nos detengamos un segundo y nos preguntemos, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos en una situación en la que millones de personas, en otro país, van por ahí con pancartas que dicen «maten al líder de nuestro país» y lo señalan como objetivo? ¿Por qué pasa eso? Twistillo sänk eso. Y mira, he hablado de esto muchas veces en otros contextos, pero de verdad nunca ha sido tan relevante como ahora. Tomamos muchas decisiones pensando que no habrá una respuesta. Creemos que podemos hacer lo que queramos y que la otra parte lo único que puede hacer es aguantar. Si los bombardeamos, tienen que esconderse. Si los amenazamos, tienen que aceptar lo que queremos. Y ya está, como si no hubiera más opciones. Pero eso nunca ha sido cierto. Ahora bien, durante décadas después de 1993, sí lo parecía, sobre todo tras la caída de la Unión Soviética. China seguía siendo una potencia relativamente débil, y Oriente Medio era lo que era. Entonces, todo el mundo estaba sometido al poder estadounidense. Gobernábamos con mano de hierro por todas partes, imponiendo exigencias y lo que hiciera falta. Y cuando la gente no hacía lo que queríamos, la castigábamos. Si no cedían ante nuestras amenazas, actuábamos hasta que lo hicieran. Y muchas veces al final se rendían y lo hacían. Así que nos acostumbramos a eso. Funcionó durante mucho tiempo. Pero todo eso fue sembrando semillas de enfado, de resistencia hacia nosotros, metiendo en la cabeza de mucha gente la idea de buscar formas de frustrarnos, de obstaculizar nuestros planes, de actuar en contra nuestra, de encontrar maneras de enfrentarse a Estados Unidos, porque todo eso se iba acumulando. Y ahora llegamos a este punto en el que asesinamos al líder de Irán, porque a Trump simplemente le pareció bien. Lo hizo en 2020. Asesinó a su general más importante. Le pareció una buena idea. Dijeron que era algo popular entre mucha gente. Así que él pensó, vale, pues matamos a ese tipo. Y luego dijeron, bueno, hay toda una justificación para hacerlo. Se puede decir que sí, que estaba justificado, porque había hecho ciertas cosas. Tenía sangre estadounidense en las manos, y por lo que se sabe, es cierto. Ayudó a las milicias chiíes iraquíes durante nuestra guerra en Irak, desde 2003 en adelante. Y, según todos los informes, sí proporcionó armas letales que acabaron matando a estadounidenses. Deberíamos parar ahí y preguntarnos, ¿de verdad quieres aplicar una pena de muerte a un tipo de otro país que apoyó a un grupo aliado contra Estados Unidos en una guerra en la que estábamos luchando? ¿De verdad quieres llegar a eso? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Espero que lo veas antes incluso de decirlo en voz alta, pero lo voy a decir. Según esa definición, según esa justificación, los generales estadounidenses que han estado ayudando a Ucrania, que muchas veces han estado allí ayudándoles a preparar sus planes de batalla, entrenándolos para ir y matar rusos. Según esa misma definición, la que usamos para matar a Soleimani, otros podrían usar el mismo argumento para decir, matemos a estadounidenses. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Obviamente, estoy en contra de eso, y me angustia verlo. Pero lo que intento hacer entender a la gente es que si uno no quiere tener ninguna moral y no matar a personas solo porque puede, y no hacerlo porque no es lo que marcan las leyes de la guerra, ni una forma eficaz de librar siquiera una guerra, y mucho menos de competir entre estados, entonces, cuando haces cosas así, al final va a haber una respuesta. Y tarde o temprano, alguien nos hará a nosotros lo que nosotros les hacemos a ellos. Porque llegará un momento en que la relación de poder pasará de estar nosotros muy por encima a algo más equilibrado. Ese cambio ya ha empezado.
Y ahora que la gente está perdiendo el miedo hacia nosotros y está perdiendo el miedo a la reacción y a la respuesta, aquí estamos. El presidente Trump tiene miedo por su vida y está sintiendo ese miedo. ¿Viste todos esos carteles ahí fuera? Eso es una cosa. ¿Viste la agencia de noticias Farce? Eso es otra. Pero veamos qué está diciendo el propio hombre. A ver si puedo abrir el correcto aquí. Bien, esto viene de... Voy a leer desde abajo, porque son una serie de publicaciones en X de la cuenta de Mojtaba Khamenei, el actual líder supremo e hijo del líder supremo asesinado, cuyo propio hijo, por cierto, fue asesinado en ese ataque. ¿Lo entiendes? Creo que su esposa también lo estaba, si no me equivoco, pero sé que su hija sí, y algunos otros miembros de la familia, además de, obviamente, su padre, que fue asesinado en nuestro atentado. Así que puedes imaginarte de entrada que no está muy contento. Ahora, va a mencionar un par de cosas aquí, y quiero avisarte de lo que significa. Va a hablar del profeta Hussein, que pertenece al Islam chi original. En el año 632, después de la muerte del profeta Mahoma, hubo una división porque estaban buscando quién debía sucederle. Y luego, en el año 632, surgió esta diferencia sobre quién debía ser el siguiente profeta, si debía ser alguien de su linaje o alguien elegido, y así sucesivamente. Fue un gran cisma, una gran división, y durante varios años fue básicamente como si tuvieran dos papas al mismo tiempo. Había dos líderes distintos de la fe islámica, y todo eso llegó a un punto crítico en el año 680, cuando Hussein intentó tomar el poder. Creo que uno de los líderes había muerto, y él dijo, voy a ocupar el lugar que me corresponde, porque era el nieto del profeta Mahoma. Dijo, voy a asumir el liderazgo, y le respondieron, no, en realidad no, vamos a ir por otro camino. Entonces, una fuerza mucho mayor rodeó al pequeño grupo de seguidores de Hussein y les dijeron, rendíos o morid. Y ellos respondieron, no, no nos rendiremos, y murieron. Los mataron a todos, 70 en total, incluido Hussein. Y eso consolidó la división entre el chiismo y el sunismo, una división que sigue existiendo hasta hoy. Y por supuesto, eso fue importante porque en los años siguientes surgieron muchas guerras entre los dos, que todavía vemos aparecer de vez en cuando. Así que, bueno, de eso se trata. Eso también dio origen a toda esta idea que Alistair Crook ha explicado con detalle en nuestro programa en el pasado, de que existe una mentalidad de sufrimiento. Y eso es lo que ellos dicen. Ese es el núcleo de todo. Los chiíes, cada año, creo, celebran una ceremonia en la que hablan del sufrimiento. Así que eso lo tienen muy arraigado. Es el símbolo literal de esa idea. Ahora, déjame mostrarte lo que él ha dicho. Empezamos aquí en la parte de abajo. Nuestra nación busca vengar la sangre de Hussein. Y eso, el PBUE, por cierto, significa la paz sea con él. Es algo que utilizan en sus discursos. Durante años, la nación iraní ha sacrificado a sus hijos en el camino de Hussein, luchando contra los enemigos de Hussein y contra los enemigos del camino de Hussein. Y hoy busca vengar su sangre. Lo repito, hoy busca vengar su sangre y la sangre de personas como Hussein en nuestro tiempo. A nuestro líder mártir dice, oh líder asesinado injustamente, oh siervo justo de Dios, prometemos proteger tu legado, recorrering för mig como recto que trataste, magnificustaits, en ujurd och unids toward the promathemisis, and to sancth. Prometemos, y aquí nos ponemos aún más concretos, prometemos vengar vuestra sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras recientes. Así que está clarísimo lo que están diciendo. Hablan específicamente de las dos guerras que inició el presidente Trump. Hablan, en concreto, de la sangre del líder supremo asesinado y de todas las personas que han muerto en esas guerras. Esa venganza es lo que Esa venganza es lo que nuestra nación exige y lo que sin duda debe cumplirse. Y termina diciendo que los criminales y vergonzosos asesinos del líder mártir
cuyos nombres están completamente documentados, desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán su sueño de muerte en la cama hasta la tumba. Eso te da una idea de lo serio que es. Y además el hecho de que lo haya publicado oficialmente el nuevo líder supremo. Así que se puede entender un poco por qué el presidente Trump está tan molesto con todo esto. Y mira, mi impresión es que esto va a quedarse en una aspiración, simplemente porque el lado iraní está lleno de rabia y determinación, como dijo John Mearsheimer ayer en el programa, y desde luego, con mucha ira, como nos contó Suleiman Ahmed en su informe desde el terreno. Patrick Henningsen, que también estuvo allí durante parte de todo esto, habló de lo mismo, pero también son muy calculadores. Históricamente, son un pueblo muy paciente. Y si intentaran actuar, si siquiera intentaran hacerlo ahora mismo, entonces el presidente Trump, con su respuesta, sin duda desataría un auténtico infierno contra ellos. Y saben que eso no les beneficiaría en absoluto. Pero también sospecho que el presidente Trump tendrá que mirar por encima del hombro el resto de su vida. Y si van a hacer algo, probablemente esperen hasta que haya dejado el cargo. Porque ahora mismo, si pasa algo y fracasa, él tiene autoridad de mando y puede dar órdenes. Ahora quiero volver a su comentario, porque es realmente importante. Dijo que se habían dado órdenes. Este es el presidente Trump, y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas, dispuestas y capacitadas durante un periodo de 1 año, prorrogable, para arrasar y destruir por completo todas las zonas de Irán. Bueno, dejemos algo claro. Una vez que haya fallecido, ya no tiene autoridad de mando. En ese caso, el mando pasaría al vicepresidente y después al presidente J. D. Vance. Y sería él quien tendría que dar esas órdenes si llegara a producirse. Pero no se pueden dar órdenes que obliguen a un futuro gobierno o a unas futuras fuerzas armadas a seguir una determinada línea de acción. Puede que lo hicieran o puede que no. Ahora bien, si él está en el poder y hay un intento físico contra su vida y se culpa a Irán, entonces sí tiene autoridad de mando. Puede hacerlo. Por eso creo que es muy poco probable que la parte iraní haga algo. Esperarían hasta que él deje el poder, quizá unos años después, suponiendo que el presidente Trump siga con vida para entonces. Su salud, evidentemente, no es muy buena. Entonces podrían actuar. Pero en el fondo, lo importante es que para el presidente Trump, ahora, especialmente con estas declaraciones tan directas, no solo lo que los israelíes puedan o no haber dicho, ni lo que ponían esas pancartas, sino lo que ha dicho el propio líder de Irán, tiene una diana en la espalda. Y a partir de ahora tendrá que preocuparse por eso el resto de su vida. Por eso he repetido tantas veces, no vayáis por ese camino. No empecéis a asesinar a gente solo porque podéis hacerlo. Porque ahora estamos en un punto distinto. Siempre fue algo poco ético, una locura e inmoral, matar gente sin preocuparse lo más mínimo. Sí, claro, matamos a sus hijos, a sus cónyuges, a sus familias. Los misiles atravesaban las ventanas de los pisos donde vivían algunos científicos, gente civil. Asesinábamos a personas sin parar, sin pensarlo 2 veces. Nadie mostraba preocupación alguna, nadie se inquietaba por eso. Pero ahora sí están preocupados. Y eso ocurre únicamente por el rumbo que tomamos. Si hubiéramos librado una guerra clásica, atacando a las fuerzas enemigas, buscando objetivos militares y tratando de ganar una batalla militar, eso ha pasado a lo largo de miles de años de historia humana, y así es como funcionan las cosas. Todo el mundo lo entiende. Incluso los pueblos que han perdido guerras normalmente no van detrás de los líderes de los países que los derrotaron. Su ejército fue derrotado, así de simple. Ahora bien, por lo que ha hecho el presidente Trump, va a tener que preocuparse por eso el resto de su vida. Veremos hacia dónde va todo esto. Veremos qué pasa. Pero es algo inquietante, porque si llega a ocurrir algo, si Irán, movido por la emoción, no espera y lo intenta, tengamos éxito o no, ¿qué podría pasar?
Cuando el presidente Trump habla de destruir la nación, por lo que sabemos, puede que esté pensando en armas nucleares. Podría ser algo realmente grave. Pasemos a otro tema. Vamos a volver al asunto de Ucrania, a la guerra de Irán, y a otras cosas relacionadas con algunas de las personas que hablaron con nosotros esta semana. Pero hay otra cosa que también ocurrió. Creo que fue durante la noche, o quizá incluso esta misma mañana. Dmitry Peskov, para empezar, estaba siendo entrevistado y le hicieron una pregunta sobre cómo empezó realmente toda esta guerra. Y él dijo, ya sabes, es interesante lo que comentó el presidente Zelensky cuando llegó al poder en 2019. Zelensky llegó al poder prometiendo a su pueblo poner fin a la guerra. Esa fue su promesa inicial. Y todavía puede detener la guerra si toma una decisión muy responsable, retirar sus tropas del Donbass, de las regiones que ahora son regiones rusas, y reconocer la situación que ya existe de facto, reconociéndola también de iure. Y al día siguiente, la guerra habrá terminado. Así que básicamente eso es Dmitry Peskov repitiendo los términos de junio de 2024 que el presidente Putin había anunciado y presentado. En esencia decía, entregadnos las 4 regiones, retiraos de ellas, desmilitarización, desnazificación y demás, y entonces pondremos fin a la guerra. Ahora, en este fragmento concreto, no menciona nada sobre desmilitarización ni desnazificación, pero sí habla de retirada y que después la guerra terminaría. Supongo que entonces se ocuparían de negociar otras cuestiones. Pero por supuesto, el presidente Zelensky no ha hecho eso. Y de hecho, sí entró en conflicto. De hecho, hablé con alguien que formó parte de su administración justo antes de que empezara este programa y le pregunté por eso, por cómo eran las cosas en 2019. Si esto era solo algo que decían los rusos, o si realmente él hizo campaña prometiendo acabar con el conflicto con Rusia, poner fin a la guerra civil de facto entre la parte oriental y la occidental del país. Y me dijeron que sí, que en realidad lo hizo, que Zelensky tenía esa intención. Quería hacerlo. Pero, según esta persona, la mentalidad de Zelensky era demasiado emocional, no lo bastante lógica o racional. Y al parecer, al principio del proceso, Zelensky intentó reunirse directamente con Vladimir Putin, pero Putin básicamente lo consideró por debajo de su nivel, no lo suficientemente importante, y dijo algo así como, enviaremos a algún ministro de esto o de aquello para hablar con él. Lo haremos a un nivel medio o medio alto, pero no con él. Y por lo visto, Zelensky se enfadó bastante por eso y empezó a reaccionar después. También sabemos que hay muchas cosas relacionadas con la Brigada Azov y con mucha de esta gente que son nacionalistas muy fuertes en Ucrania. Le han puesto muchísima presión. Incluso os hemos mostrado algunos vídeos, creo que de 2019, al principio de su mandato, cuando algunos de estos nacionalistas sobre el terreno le decían básicamente al presidente del país lo que iba a pasar. Y se le veía el miedo en la cara, y por lo visto, ese miedo nunca se le fue. En resumen, eso nos ha llevado al punto en que Zelensky sigue siendo emocional, sigue siendo irracional, todavía no es capaz de llegar a conclusiones lógicas y racionales, y su país ha pagado un precio enorme, un coste inmenso, a lo largo de todos estos años. Desde 2019 en adelante, sin duda, hasta 2021, y durante el periodo de 2022, cuando la guerra comenzó. Tuvo la oportunidad de sacarlo de la mesa, pero escuchó a gente como Boris Johnson y otros. A menudo culpamos a Boris Johnson y a Joe Biden, que sin duda fueron influencias, pero al final, la realidad es que Volodymyr Zelensky fue quien tomó la decisión. Él fue el presidente, es el presidente de Ucrania, y toda esa responsabilidad recae sobre sus hombros. Puede escucharlo o no hacerlo, eso es decisión suya. Es él quien decide si seguir luchando o no, y eso continúa hasta hoy. Ahora bien,
Eso no significa que no haya muchos otros responsables aquí. Quiero decir, mencioné a Joe Biden, mencioné a Boris Johnson, antiguos líderes de sus países. Bueno, mirad, voy a enseñaros algo de ayer que cuando lo vi por primera vez, pensé, espera, no. Esto debe de ser de hace 2 o 3 años, de cierto senador estadounidense que vais a ver ahora. Pero no, resulta que de verdad fue de ayer. Me complace anunciar que hace unos 30 minutos hemos llegado a un acuerdo con la Casa Blanca sobre una versión del proyecto de ley de sanciones a Rusia que ellos van a apoyar. Eso significa que se convertirá en ley. Así que cuando vuelva a Washington, iré con el senador Blumenthal a hablar con los líderes republicanos y demócratas para ver si podemos encontrar un momento para sacar adelante este paquete de sanciones a Rusia, que daría al presidente Trump las herramientas necesarias para ayudar a poner fin a esta guerra. ¿Qué tipo de... Si digo que Volodymyr Zelensky actúa movido por las emociones y no por la lógica racional, ¿qué superlativos puedo usar para un senador estadounidense que quiere mirar a cámara con convicción y decir, este nuevo paquete de sanciones va a funcionar? Sé que ha habido 20, creo que 22, por parte de la Unión Europea desde que empezó esta guerra, además de todos los que hemos impuesto nosotros. Hubo algunos más hace poco. Pero oye, esta vez, aunque todos los anteriores hayan fracasado, y aunque Rusia se haya vuelto prácticamente inmune a nuestras sanciones porque ha reestructurado su economía, ha cambiado la forma en que gestiona la logística, las cadenas de suministro, todo eso, sus clientes, aunque hayan reorganizado todo eso como resultado de las primeras 22 rondas. Pero no, esta vez sí, esta vez va a funcionar y eso va a poner fin a la guerra. Ahora bien, en ningún momento de su pequeño discurso explicó cómo se supone que eso va a ocurrir. Y esa sería la primera pregunta que yo habría hecho si hubiera estado en esa rueda de prensa. ¿En qué va a ser diferente esta vez? ¿Qué sanciones vas a imponer? ¿Y cuál va a ser la reacción en Rusia? ¿Cuál es la cadena que parte de tu decisión y de tu acción una vez que se aplique, una vez que entre en vigor, que va a provocar una reacción en Rusia, que a su vez va a generar otra reacción, hasta que la maquinaria de guerra rusa empiece a desmoronarse? Así que hay que ser capaz de trazar una línea clara y directa entre algo que Rusia necesita realmente para llevar a cabo operaciones en el frente o para sus fuerzas de misiles más allá del horizonte. Hay que poder demostrar cómo esas sanciones van a quitarle eso de en medio, cómo lo van a sacar de la ecuación. Y luego, con esa pérdida, se puede seguir esa línea de vuelta al frente y decir, eso hará que la maquinaria de guerra rusa se quede sin gasolina, sin combustible, sin balas, sin drones, lo que sea. Ahí puede completar usted la frase, señor senador. ¿Qué va a pasar entonces? Pero él no hace eso porque no existe tal cosa. Porque los rusos, después de todas las rondas anteriores de sanciones, algunas de las cuales al principio sí tuvieron ese tipo de correlaciones directas y causaron daño, claro, reaccionaron. Los rusos, como cualquier ser humano a lo largo de la historia, y también en la vida cotidiana, actúan y luego hay una reacción. Si haces algo para frenar a alguien, esa persona buscará la manera de esquivarlo. Pasa todos los días, y desde luego ha pasado durante toda esta guerra. Eso es lo que falta aquí. Aún así, él fue allí, y en la primera parte de ese video que se publicó, se le ve entrando, sentándose otra vez con Zelensky y dándole todo ese ánimo. Así que sigue animando a Zelensky. No, sigue adelante, sigue haciendo esto, va a salir genial. Esto por fin va a ganar. Si ese fuera el único video que te mostrara, eso bastaría para ver qué le pasa a este hombre tan extraño, porque no merece ser senador de los Estados Unidos. No es digno del cargo y además está perjudicando claramente a los nacionalistas estadounidenses, porque no deja de querer enviar nuestro dinero a Ucrania una y otra vez.
quiere empujar a alguien a seguir un camino que solo puede acabar en fracaso y traer más muerte y destrucción al país que supuestamente queremos apoyar. Pero hay algo más, porque dijo otra cosa que creo que merece atención, porque ahora resulta que no se trata de lo que pasa sobre el terreno en Ucrania, ni de lo que pasa sobre el terreno en Rusia. No está en ninguno de los dos lados del frente, ni siquiera está en Moscú, ni siquiera en Washington, D.C. No, resulta que está en Pekín. El camino para poner fin a esta guerra, el camino hacia la paz, pasa más por Pekín que por Washington, Kiev o Moscú. China tiene una influencia enorme. Me gustaría que usaran esa influencia para el bien del mundo. Nunca he sido más optimista que hoy. Creo que tenemos la fórmula para acabar con esta guerra. Ayudar a Ucrania a ser más letal. Dejar claro a quienes apoyan a Rusia que habrá un precio que pagar si siguen haciéndolo. Y tratar de encontrar una salida, no para humillar a Putin, sino para terminar esta guerra y que Ucrania pueda prosperar y sobrevivir. Ucrania va a sobrevivir y va a prosperar. Él nunca ha estado más optimista. ¿Qué tipo de mente distorsionada hace falta para decir algo así después de 4 años y medio de guerra, cuando según algunas estimaciones, hasta 2 millones de hombres ucranianos han muerto o han resultado heridos? Sea cual sea la cifra real, obviamente los rusos dicen un número y los ucranianos otro, yo no lo sé. No tengo manera de saberlo. Pero lo que sí puedo decir con certeza, solo por la enorme cantidad de tumbas ucranianas, las habéis visto, auténticos mares de ellas por todo el país, es que sea cual sea la cifra real, basta con contar las banderas o las lápidas. Es un número enorme, enorme. Y ayer mismo os mostramos que hubo un disturbio en Leópolis, en el oeste de Ucrania. En el oeste de Ucrania. Y Gary muestra constantemente esas escenas de gente golpeada, arrastrada, metida a la fuerza en furgonetas y llevada por los llamados reclutadores, que en realidad son la policía de movilización. Y ahora todo eso ha estallado en un auténtico motín. En los vídeos se ve claramente que había más de 100 personas amotinadas, atacando los camiones con violencia. Sí, ese es el vídeo, justo ese. Se ve una multitud enorme. Están hartos de que los arrastren hacia una muerte casi segura en el frente. Se están quedando sin gente. Y aún así, hay quien quiere decir, viendo esto en pantalla, nunca he sido más optimista sobre un resultado positivo. No hay absolutamente ninguna base para decir algo así. Es una vergüenza. Es terrible lo que estamos haciendo al pueblo ucraniano, haberlos llevado a esta situación. Creo que Volodymyr Zelensky, si no se ha vuelto loco, ha quedado tan dañado psicológicamente por toda la presión que ha soportado durante todo este tiempo que ya no puede pensar con claridad. Así que no lo va a hacer. No va a tomar la salida, aunque se la han ofrecido muchas veces. Ya está completamente comprometido. Seguirá hasta que muera o hasta que la guerra termine y Rusia entre en Kiev. No lo sé. Aunque eso ocurra dentro de años, no puede tomar una decisión racional. Y luego están los Lindsey Graham, el senador Blumenthal, lo menciona en este discurso, el presidente Trump, Marco Rubio, todos ellos están facilitando lo que acabas de ver en pantalla, la muerte de Ucrania. Estamos facilitando la muerte de Ucrania como pueblo, como país, de sus ciudades, de todo eso. Puedes culpar a Rusia. Está bien, son ellos los que realmente están llevando a cabo esas operaciones. Pero cuando amenazas a un país una y otra vez con acercar líneas militares hasta su frontera, y luego le dices, me da igual si eso lleva a una guerra o no, lo vamos a hacer, y después cuando ocurre, pasas 4 años y medio entregando toda la munición, toda la inteligencia, todos los datos de objetivos, y ahora misiles de mayor alcance y más capacidad, van a seguir luchando. No son diferentes de nosotros. Y si la situación fuera al revés, te aseguro que si yo fuera el presidente de Estados Unidos y estuviera en ese lado de la ecuación, con otra nación o 50 naciones unidas contra mí y usando a una como instrumento en mi contra, haría todo lo posible por ganar esa guerra.
will do everything I can to win that war. And as long as that goes on, I would offer off-ramps. Y mientras eso siga así, yo ofrecería salidas. Y si las aceptaran, entonces la guerra terminaría. Pero si no lo hacen, voy a seguir insistiendo, porque eso es la naturaleza humana. Es lo que haríamos nosotros, es lo que están haciendo los rusos. Así que pretender hacerle a Rusia algo que nosotros jamás toleraríamos que nos hicieran y esperar un resultado distinto es casi una locura. ¿Y quién paga la factura de todo esto? Pues creo que Lindsey Graham. No son sus votantes. No es su familia. Él gana dinero, sus empresas van mejor, las compañías que apoya ganan dinero. Y mucha gente que financia sus campañas también gana dinero, porque todos ellos, con esos contratos que se firman, el nuevo que el presidente Trump acaba de autorizar, un interceptor de misiles PAC-3. PAC-3 missile interceptor. He said, yeah, y'all can start doing that. That would take Dijo, sí, podéis empezar a hacer eso. Pero como ya os he dicho, eso llevaría varios años, quizá hasta 5, para que realmente se hiciera realidad. Pero bueno, da igual. Mientras la guerra siga y haya dinero, habrá mucha gente encantada con eso. Salvo el pueblo ucraniano, como podéis ver en pantalla, porque ellos simplemente van a morir. Van a seguir muriendo, cada vez más, y esto continuará para siempre hasta que la guerra termine o de algún modo recuperemos la cordura. Así están las cosas, y digámoslo claramente, esto es permitir la matanza de un país al que decimos querer ayudar. Así estamos. No quieren ser la última persona en morir por una causa perdida. Esa mentalidad realmente se impone. Y creo que no hay duda de que aquí hay una gran campaña de propaganda en marcha que intenta contrarrestar la idea de que Ucrania va a perder esta guerra. Pero pienso que cada vez más ucranianos entienden que no es así, que esta es una guerra perdida. Y si esta es una guerra perdida y eres un ciudadano ucraniano promedio de 21 o 25 años y vienen a ponerte un uniforme y mandarte al frente, no vas a querer ir. Es una situación muy distinta a la de la ofensiva del 4 de junio de 2023 contra los rusos, cuando los ucranianos estaban llenos de energía y pensaban que iban a atravesar las líneas rusas y llegar hasta el mar de Azov. Entonces sí podías conseguir voluntarios. Pero si miras lo que ha estado ocurriendo, es parecido a lo que pasó en Vietnam en 1969 y desde luego en el 70 y el 71. Tuvimos enormes problemas con nuestros soldados. Sabes, no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearte con anuncios. A mí no me gustan. Así que muestra un poco de cariño. Suscríbete, dale me gusta y envíalo a alguien a quien aprecies.